Esto es Escribe Monstruo Escribe, una dimensión para pensar el guión de cine fantástico. Soy Paulo Soria, escribo películas de terror, ciencia ficción y aventuras desde los años del VHS. Y acá, al otro lado de la realidad, pienso en voz alta de qué se trata esta profesión de contar otros mundos. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Escribe Monstruo Escribe. Vamos a pensar hoy un poco qué es lo que escribimos o sobre qué escribimos cuando escribimos películas fantásticas, de terror, ciencia ficción, aventuras. Previously, en Escribe Monstruo Escribe, nos dedicamos primero a lo siniestro, que es de alguna manera la base filosófica del género terror, después los tópicos del cine de terror, pero hoy nos vamos a meter con la base de todos los géneros fantásticos. Es ese elemento que podríamos llamarlo metafísico porque define el ser de lo fantástico, que es lo que no se ve. En el cine técnicamente se lo llama fuera de campo, o sea, todo lo que está por fuera de lo que vemos, pero que influye en lo que vemos. O al revés, lo que vemos nos hace imaginar algo mucho más grande que eso que estamos viendo. Para empezar, quiero leer un texto, si tienen tiempo, de Alfred Hitchcock. Esto es una introducción que escribe Hitchcock en una edición de cuentos de misterio que él acompañaba, patrocinaba, presentaba. Se llama Un motivo de riesgo. Es del año 75, según la edición que tengo. Y él escribe esta introducción. En los últimos tiempos me siento muy intrigado por el beep, ese sonido que de vez en cuando aparece repentinamente en televisión para indicar que una palabra o frase que podría corrompernos a nosotros, los televidentes, ha sido cortada o suprimida. Y por cierto, estoy a favor de eso. Siempre he temido que me corrompa alguna palabra o frase casual que pueda deslizarse y llegar a mí mientras me entrego al juego hipnótico de la conversación fascinante de un espectáculo de trasnoche. Mi sensación es, sin embargo, que el tal beep tiene un potencial que aún no ha sido empleado al máximo. Es lo mismo que otrora ocurrió con la electricidad. Después que Ben Franklin demostró que podía usarse para quemar los hilos de una cometa, no se usó con otro fin hasta pasados algunos años. Todavía estaríamos sin hacer nada mejor con ella de no haber aparecido Marconi, que se dio cuenta de aquella insensatez y la aplicó para enviar flores por telégrafo. Imagínenme convertido en el Marconi del beep. Mi idea es la de emplearlo, no como un vacío inútil en una frase por lo demás perfectamente buena, sino como un sustituto de algo significativo, y por lo menos así lo espero, útil. Por ejemplo, no veo la razón por la cual los beeps no puedan usarse para reemplazar las palabras y frases que pronuncian los políticos en el ardor de una campaña. En lugar de prometernos impuestos más bajos y mejores servicios, paz duradera y un ejército más fuerte, salarios mayores y precios menores, los candidatos podrían ofrecernos simplemente bip, bip, bip y representar con los bips cualquiera o acaso todas las bondades prometidas. Las ventajas prácticas son obvias. Los votantes de la izquierda podrían suponer que los mencionados bips representan lo que ellos aspiran. En tanto, los votantes de la derecha podrían suponer exactamente lo mismo. De esta manera, el conflicto entre unos y otros se reduciría al mínimo, y el resultado final, de todos modos, no sería otro que el que ya conocemos de antemano, puesto que no recuerdo un solo candidato que haya cumplido alguna vez las promesas que hizo durante su campaña política, después de haber sido elegido. ¿Cuántos de ustedes leen las etiquetas de los envases de alimentos o las garantías que nos dan cuando compramos algún aparato? Claro, tal como lo había imaginado. Solo 1 de cada 7. ¿No es entonces un desperdicio de papel imprimir esas listas de ingredientes en las etiquetas? ¿No lo es también proveernos esas garantías redactadas legalmente que una vez que las interpretamos nos informan meramente que en el preciso instante que el aparato se descompone o se rompe, la garantía ha perdido su validez? ¿Por qué no tener entonces esas etiquetas y garantías archivadas en alguna parte, les ofrezco mi buhardilla, y reemplazarlas por un simple bip?
El VIP significaría, para esa única persona entre 7 que quiere realmente saber qué es lo que contiene la confusa mezcla del envase de carne salada, o por qué no puede recuperar el dinero que abonó por su tostadora, que puede saberlo con solo revisar el archivo central, si se trata de mi guardilla no se admiten visitas después de las 9 de la noche, y el papel que se ahorrara abreviando todo el palabrerío de las etiquetas y las garantías podría usarse para... Bien, no importa, una cosa por vez. Y en este momento estoy ocupándome del desarrollo del VIP. Los títulos de los periódicos también le brindan al VIP, por lo menos así me parece, una oportunidad considerable para obrar milagros de ahorro de espacio. De continuo veo las frases conferencia de paz o guerrilla o nido de amor y otras por el estilo en los titulares de los diarios. Comienza la conferencia de paz, estalla la guerrilla, nido de amor invadido. He llegado al punto en el que supongo automáticamente que cualquier comienzo se refiere a una conferencia de paz, cualquier estallido a una guerrilla y cualquier invasión a un nido de amor. Entonces, ¿por qué ocupar tanto espacio con esas frases extensas? ¿Por qué no VIP comienza, VIP estalla, VIP invadido? En esos 3 ejemplos solamente han sido eliminados los espacios de muchas letras. Agreguen eso al espacio que se ahorra haciendo desaparecer las garantías y reduciendo el tamaño de las etiquetas y podremos tener un lugar suficiente para contar con él para la casa, después de todo. He encontrado un uso mejor todavía para el VIP en la televisión. Mejor que hacerlo durar durante una mínima fracción de tiempo, como en realidad dura. ¿Por qué no dejar que siga funcionando durante media hora sin cesar? Con esto, lo que quiero decir es que lo usen para reemplazar los programas. El contenido no va a constituir un problema, por cierto, puesto que muchos de los programas que he visto han tenido mucho menos que eso como base. Ante la posibilidad de que un VIP de media hora de duración pueda tornarse monótono, sin embargo, sugiero que el tono sea variado, que suba y descienda, para producir de este modo el efecto de una melodía. Lo llamaremos música. Tengo el nombre ideal para el aparato de televisión, también después de haber sido modificado para brindarnos esta música. Lo llamaremos radio. ¿Con esto qué está diciendo Hitchcock? Que hay imágenes y palabras que si no están para hacernos imaginar, no sirven para nada. Y esto es algo que tenemos que pensar al momento de sentarnos a escribir. Porque cuando escribimos una escena, que básicamente son descripciones, acciones y diálogos, tenemos que pensar que esas descripciones, esas acciones de nuestros personajes y esos diálogos que dicen no son un fin en sí mismo, son un trampolín o un puente hacia lo que nosotros queremos contar. Entonces, si nosotros volcamos lo que queremos decir directamente en esas imágenes de manera obvia, en esos diálogos de manera obvia, no permitimos que el espectador imagine. Y esa es la base, esa es la magia del cine, justamente. Generar, potenciar la imaginación de los espectadores y no anclársela. Pero hay un concepto que a mí me parece fantástico, en el sentido que como algo muy hermoso y en el sentido también de género, que es lo que plantea Peter Brook. Peter Brook es un director de teatro, de cine también, y teórico del teatro, que tiene un libro increíble que se llama El espacio vacío, de fines de los 60, si no me equivoco, del 69, es por lo menos la edición que yo tengo, que plantea la idea de que una obra de teatro, una puesta teatral, esto vamos a traspolarlo a cualquier obra artística, vive cuando se hace visible algo que estaba invisible. Él dice, lo invisible hecho visible, el concepto de que el escenario es un lugar donde puede aparecer lo invisible, ha hecho presa a nuestros pensamientos. Todos sabemos que la mayor parte de la vida escapa a nuestros sentidos. O sea, lo que realmente nosotros percibimos con nuestras emociones, lo que llega a nuestra emoción, es lo que no se ve, lo que no vemos en la vida. Describe una escena que es muy buena, y también la voy a leer, para esta necesita menos tiempo porque es más corta, y dice así.
Una tarde de 1946, en que paseaba por Hamburgo, bajo una niebla húmeda, gris y deprimente, que rodeaba a las prostitutas desesperadas y mutiladas, algunas con muletas y todas con la nariz morada por el frío y las mejillas hundidas, vi una multitud de niños que entraba a empujones en un club nocturno. Lo seguí. En el escenario se veía un brillante firmamento azul. Dos payasos andrajosos y con lentejuelas estaban sentados sobre una nube pintada, que los llevaba a visitar a la reina del cielo. ¿Qué le pediremos?, decía uno. Una cena, le contestaba el otro, coreado por los gritos de aprobación de los niños. ¿Qué comeremos para cenar? Schinken, Leberbusch, y el payaso comenzó a citar una lista de alimentos inalcanzables en esa época, mientras que los gritos de entusiasmo fueron reemplazados gradualmente por un siseo, que se transformó después en un profundo y auténtico silencio teatral. En respuesta a la necesidad de algo que no existía, una imagen se había hecho realidad. Eso es lo que tiene que suceder en una escena cinematográfica cuando escribimos. Porque si bien se define el cine como el arte de mostrar, el cine es el arte de hacer imaginar con lo que se muestra. Bien, ¿por qué estamos hablando del cine en general si en realidad esto es un espacio para pensar el cine fantástico? Bueno, porque si bien es una base, digamos, retórica del cine, el fuera de campo, para el cine fantástico es su razón de ser. El cine fantástico es el cine que pone al fuera de campo como protagonista. Porque el cine fantástico es el que nos lleva a esos terrenos de la imaginación más primordial, de la imaginación que nos saca de la vida cotidiana, de nuestro mundo constante, de la planicie de la vida real. Lo fantástico aparece todo el tiempo en nuestras vidas, a partir de nuestra imaginación, ¿no? Aparece también en forma de leyendas, aparece en forma de supersticiones, aparece en forma de religión. Pasa también con los recuerdos o las ilusiones o los temores del futuro. Todo eso es fuera de campo. Todo eso que conforma nuestra imaginación, nuestros pensamientos, todo eso es fuera de campo. Todos tenemos un fuera de campo, algo que fuimos, algo que no queremos o no podemos ser, algo que ocultamos, algo que añoramos. Nos construimos de alguna manera en cosas que no vemos. Y eso deberíamos lograr cuando construimos un personaje. Eso deberíamos hacer que emerja cuando escribimos una escena. Y eso debemos lograr con una película de terror, de ciencia ficción o de aventuras. La imaginación de otros mundos, el miedo a lo desconocido, el sentido de la aventura, todo eso son motores de la imaginación y son justamente los pilares de los tres géneros fantásticos: la ciencia ficción, el terror y las aventuras. Lo mejor para pensarlo siempre es recurrir a películas, ¿no? Películas que hayamos visto la mayoría, películas lo más clásicas posibles. En la newsletter hermana de este podcast pensé sobre 3 películas que son Depredador, Blair Witch Project y Los Goonies, ¿no? Ciencia ficción, terror, aventuras. Me gustaría pensar en otras en este espacio para señalar la amplitud, ¿no? Para pensar un poquito cómo el fuera de campo, cómo eso invisible que dice Peter Brook aparece en todas las grandes películas fantásticas. Para pensar la ciencia ficción me gusta ir hasta la infancia, ¿no? A la imaginación de la infancia, pensar en otros mundos, en qué podría pasar en el futuro, cómo habrá sido el pasado, por qué cuando éramos chicos, y hoy también, nos gustan tanto las películas de viajes en el tiempo o las que imaginan otras galaxias o las llegadas de extraterrestres o cómo va a ser el futuro, ¿no? ¿Quién no miró alguna vez el cielo y pensó qué hay más allá? Podemos leer astrofísica, averiguar teorías, descubrimientos científicos, pero es nuestra imaginación lo que nos viene motivando desde hace miles de años a nuestra especie.
¿no? Nos viene alucinando la idea de otros mundos y de otras posibilidades. La ciencia ficción lo que hace es buscar explicaciones, marcos teóricos ficticios para, para tratar de comprender todo eso que estamos imaginando. Incluso funciona al revés. Muchas películas han generado, han parido científicos. Por eso quería ir a Jurassic Park. Jurassic Park es una película que, planteada en el presente, trae la imaginación del pasado. Trae a los dinosaurios al presente. No es la primera que lo hace, pero es la primera que lo hace y queda para siempre como emblema del cine de dinosaurios. Tuve la suerte de trabajar con paleontólogos en una serie que se llamó Creando Bestias Prehistóricas y también en un tiempo en el Museo de Ciencias Naturales de acá de argentino, de acá de Buenos Aires, y pude conocer muchos paleontólogos, científicos, estudiantes del pasado, que se dedican a eso porque vieron Jurassic Park de chicos. ¿Por qué? ¿Qué hizo Jurassic Park ahí? Hizo visible eso que todos imaginamos, lo trajo a la pantalla y nos permitió hacer un puente con esa imaginación del pasado. ¿Por qué es mejor ver a los dinosaurios recreados en esa isla que contar una historia en el pasado? Porque los trae haciéndolos visibles desde un lugar que es invisible. Entonces es una doble puesta en escena la que está haciendo Spielberg ahí. Es lo que le sucede a un paleontólogo cuando encuentra un fósil de un hueso. Ve el hueso en el presente, o ese fósil, esa roca, ese hueso fosilizado, y a partir de un pedazo de roca, de piedra, se imagina todo un dinosaurio. Saca cuentas, digamos, ¿no? Pero tiene que usar la imaginación para generarlo. Y los paleoartistas, que son los encargados de diseñarlos, van a darle esa imagen. Ahora, todos sabemos que esa imagen no es la real. Es una realidad posible. Es una realidad que se hace posible a partir de la imaginación de ese científico y de ese paleoartista. Eso mismo está haciendo Spielberg con la película. ¿Cómo puede haber sido el pasado de la Tierra? ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos ahí? Y nos perseguiría un tiranosaurio rex o un carnotaurus acá en el sur y nos querría morfar vivos. Lo interesante también que se plantea en Jurassic Park es cómo lo fantástico, como fuera de campo, como eso que viene a meterse en nuestra realidad, en nuestro campo, tiene dos aspectos distintos acá. Porque nosotros en lo fantástico tenemos lo fantástico maravilloso y lo fantástico, llamémoslo, siniestro, maligno, ¿no? Terrible. Lo fantástico maravilloso sería ET, ¿no? Es ese personaje extraterrestre que llega para traer una enseñanza sobre la bondad, sobre la amistad. Es positiva esa llegada. Ahora, en Jurassic Park se nos plantea como algo maravilloso. La cara de los paleontólogos cuando ven esos bichos vivos es inolvidable, pero después todo se torna complicado. ¿Por qué? Porque el hombre rompió una regla natural. Entonces se abre la puerta de la tragedia. Y ahí se convierte lo fantástico en algo macabro, siniestro, maligno. Es una gran jugada de Spielberg esa. Para todos los que siempre lo tildaron de buenudo, acá hace un giro. Personalmente creo que es un giro que también lo lleva a, a terminar haciendo Múnich, por ejemplo, ¿no? Donde ya no es un Spielberg que ve que está todo bien en el mundo, ¿no? Hay contradicciones, está todo mal. Pero el género del todo mal, el género que trae lo fantástico desde el afuera para que se pudra todo, es justamente el terror, no la ciencia ficción. La ciencia ficción puede, como pasa en Jurassic Park, como pasa en Alien. Alien igual es una mezcla de ciencia ficción y terror, pero específicamente es un tema del terror. A mí me gusta pensar que me metí en esto del terror
por los cuentos y leyendas que me contaba mi viejo cuando yo era chiquito, que me contaba sobre historias de espantos y aparecidos del campo donde vivía él, en Entre Ríos, y me contaba sobre la solapa, sobre la mujer sin cabeza, sobre el lobizón. Y la solapa, él me contaba que la solapa es como un duende del monte, a veces lo describen como una paloma gigante que viene y se lleva a los chicos. Dicen que a la Salamanca, que es donde habitan todos los demonios, pero mi viejo me contaba que lo llevaba al fuego eterno del monte. Yo me imaginaba ahí como un fuego constante. Pero lo más terrorífico de la escena, de cómo él la relataba, era que él, un día, quiso escaparse a la hora de la siesta, que es cuando la solapa acecha, abrió la ventana y vio como una mano con garras, vio las dos cosas, le rajuñaban la mano, le tocaban la mano así, y él rápidamente cerró la ventana y se quedó adentro. Eso es el fuera de campo. En la técnica cinematográfica tiene diferentes maneras de encararse el fuera de campo, y uno es la fragmentación, ver una parte de un todo. Es lo mismo, eso que me contaba mi viejo, es lo mismo que sucede al final del Príncipe de las Tinieblas. Lo único que se ve del maligno, del demonio, es la mano que se acerca roja con las uñas negras. Eso es la fragmentación, y eso es una forma de construir el fuera de campo. Otra forma de construir el fuera de campo, que el terror aprovecha constantemente, y que Carpenter lo supo canonizar en Halloween, es la mirada, la vista subjetiva, ¿no? Halloween comienza con una subjetiva de Michael Myers niño, que se va rodeando la casa, se mete, mata a la hermana, y nosotros estamos desde su punto de vista, vemos una manito de un nene, y vamos interpretando qué es lo que pasa, vamos construyendo todo ese fuera de campo, de qué va a hacer este pibe, porque agarra un cuchillo, entonces vamos construyendo qué es lo que va a pasar en fuera de campo, y vemos cómo la asesina a la hermana, pero vemos solamente fragmentos, en un asesinato al modo de Psicosis, además, ¿no? Donde no se ve demasiado. Ya lo había hecho Hitchcock en la escena de la ducha. Y finalmente, los padres le sacan la máscara y se devela ese fuera de campo, aparece ahí en todo su esplendor morboso, que es este niño que va a ser definido como el demonio por su psiquiatra. Tanto en las leyendas como en este planteo de Halloween, que también toma las leyendas porque es interpretado Michael Myers como The Boogeyman o el hombre de la bolsa, todo eso es un fuera de campo universal. Es un fuera de campo en el que nos encontramos todos los seres humanos. Todos tenemos una idea de vampiros, una idea de hombres lobos, una idea de miedos, de mujeres sin cabeza. Hay un fuera de campo popular que toma el cine de terror. El proyecto Blair Witch es la vedette de todo esto, ¿no? Pero también está en El Exorcista. Alguien que pierde la fe se reencuentra viendo cómo ese fuera de campo en el que no está creyendo irrumpe. Y no le queda otra que creer. Porque se está haciendo presente. Y solamente recurriendo a la fe nuevamente puede enfrentar ese fuera de campo. Solamente con las reglas del fuera de campo puede enfrentarlo. Porque el demonio está ahí afuera, no está acá en lo que vemos todos los días. Influye sobre lo que vemos todos los días. Y Dios, en este caso, también. Entonces esa guerra entre el bien y el mal solamente se puede dar si apelamos al fuera de campo, si apelamos a lo que no se ve. Hay otra cuestión en el cine de terror que sabe también, obviamente, muy bien capturar John Carpenter, que es un concepto de Lovecraft, y es esta cuestión de lo indescriptible. El fuera de campo construido desde lo indescriptible. En Lovecraft aparecen siempre personajes que narran lo que vieron, pero es tan indescriptible eso que vieron que apenas sí pueden dar notas
de la totalidad. Han quedado tan impresionados que no pueden ponerlo 100% en palabras. Esto Carpenter lo toma y lo convierte de manera cinematográfica en The Thing. ¿Qué hace? Nos pone unos monstruos completamente indescriptibles frente a nuestro rostro. Si lo vemos así nomás, por encima, decimos, se cagó en el fuera de campo. No está fragmentando, no está dejando afuera de cuadro, no está poniendo un personaje, poniendo cara de lo que ve. O por ejemplo, en El bebé de Rosemary, ella cuando ve al bebé en la cuna, nosotros al bebé no lo vemos nunca. Vemos el rostro de ella aterrorizada. Y a través de su rostro aterrorizado es que podemos ver al bebé. Lo vemos a través del fuera de campo, ¿no? No nos lo muestra. Bueno, Carpenter hace un juego magistral que es poner enfrente nuestro lo indescriptible. Y es tan potente que no podemos describirlo. Si nosotros queremos contarle a alguien qué pasa ahí en la cosa, qué son esas cabezas con pata de araña, es imposible de describir lo que sentimos al verlo. Carpenter nos pone en el lugar de los personajes de Lovecraft. Tenemos que decirles, no sé, mirá, tenés que ver la película, qué sé yo, es imposible de describir. Tenés que vivir lo que viví yo para comprenderlo. Eso es lo que le pasa a los personajes de Lovecraft. Y eso es lo que logra Carpenter con The Thing, llevando el fuera de campo a un nivel donde nadie lo había llevado y quizás nadie lo haya llevado todavía. Aventuras. Digo aventuras y sonrío porque es un género tan lindo. Yo estoy volviendo a ver películas de aventuras con mi hija, que tiene casi 7 años. Hace poco vimos La historia sin fin y quedó fascinada. Y La historia sin fin es realmente una enorme construcción del fuera de campo. De hecho, el gran mal, el gran maligno de esa película es la nada. ¿Qué cosa más fuera de campo que la nada? ¿No? No podés describirla, no podés entender qué es. Podés imaginar qué es la nada, pero seguramente todos imaginamos cosas distintas. Eso es lo fantástico de la idea de la nada. Esa es la perfecta definición del fuera de campo. Una palabra que a todos nos hace imaginar alguna cosa que puede ser muy angustiante, como lo es para los personajes de La historia sin fin. Pero además, para enfrentar a esa nada, en el caso de La historia sin fin, tiene que haber alguien que se atreva a enfrentar semejante cosa que viene fuera de campo. Alguien que se atreva a enfrentar lo inexplicable, lo desconocido. Bueno, ese alguien es un héroe o una heroína. Y es por eso que nos gusta el cine de superhéroes. Como decía Aristóteles, que la mímesis se daba en las tragedias porque queríamos ser como esos héroes que se animaban a todo. Bueno, el animarse a todo es animarse a enfrentar eso que todos podemos imaginar, esas aventuras que son inimaginables en el mundo cotidiano, digamos, posibles, imposibles, mejor dicho, en el mundo cotidiano, son imaginables yéndonos del mundo cotidiano. Por eso es que lo que no se ve es parte fundamental también del género de aventuras. Por eso es que los pibes en grupo se ponen a ver una película de Marvel o de DC o lo que sea, y uno quiere ser la Mujer Maravilla, otro quiere ser Superman, otro quiere ser Batman, otro quiere ser el Hombre Araña, otro quiere ser, yo qué sé, Thor. Es porque nos sentimos identificados con esos personajes que son capaces de enfrentar algo que nosotros acá no lo podemos hacer. Solamente lo podemos hacer a través de nuestra imaginación, y esos personajes, esas historias, esas aventuras articulan nuestra imaginación. No es únicamente la adrenalina lo que hace de Indiana Jones Indiana Jones. No es solamente ese personaje increíble que es lo que inventaron Kasdan, George Lucas, Spielberg y Harrison Ford. No son nada más que esos villanos exagerados, no son las excelentes escenas de acción, no es el humor que tiene, es todo eso en función del fuera de campo.
Es todo eso en función de la construcción de un relato fantástico, de un relato que nos permite estar en una aventura imposible que nos saque de acá. Al género fantástico se lo suele tildar de vacío. Parece que la ciencia ficción, las aventuras, el terror no son lo suficientemente intelectuales para generar una profundidad en un relato y hacernos reflexionar sobre temas tremendos de la humanidad. Pero ¿saben qué? Sí, quizás sean los géneros que más pueden ahondar en lo político, por ejemplo. Si hay un género político, es la ciencia ficción. No hace falta contar una escena de políticos para hablar de política. No hace falta leer en escena a Nietzsche para hablar de filosofía. Hace falta hacer aparecer algo que estaba invisible en nuestra imaginación. Y hay que estar muy abierto a esto para ver cine fantástico y para escribirlo también. Porque las técnicas de escritura, las técnicas de rodaje, las técnicas de cómo aplicar el fuera de campo en particular, se aprenden, se estudian. Pero el verdadero amor por lo fantástico, por lo desconocido, por eso que no se ve, eso no se aprende. A mí me gusta pensar que tiene que ver con la curiosidad. Yo creo que es la curiosidad constante, es como ser niños todo el tiempo, ¿no? Eh, Volver a esa cosa de que todo nos puede asombrar. Y si nos asombra es porque nos despierta algo. Y ese algo es un motor para ir en busca de otra cosa. Es una aventura constante, una manera de vivir, ¿no? Una manera de tratar de comprender el mundo. Cuando el mundo es muy cruel, bueno, tener estrategias para sobrevivir en este mundo. Entonces el cine fantástico nos da esta estrategia de la imaginación y de comprender el más allá. ¿Qué me está queriendo decir esta escena que yo veo? ¿Cómo la completo yo? Con lo que yo conozco, con mis conocimientos, con mi manera de relacionarme con el mundo, con mi capacidad emocional. Y cuando la completo, construyo ese fuera de campo. Construyo con la obra que estoy viendo. Por eso, escribir películas fantásticas es una responsabilidad, porque estamos acompañando a los espectadores a desarrollar, a volver a conectarse, mejor dicho, con esa curiosidad que teníamos de chicos, con ese descubrimiento del mundo, que en un momento se corta, es como si tuviera un techo el descubrimiento. Y no, el descubrimiento puede seguir. El cine fantástico nos ayuda a seguir descubriendo durante toda la vida. Es un laburo raro el nuestro, pero es una profesión que nos permite conectarnos con lo que nos pasa a todos, en cualquier continente, en cualquier país, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, en cualquier casa, en cualquier habitación. Cuando hacemos cine fantástico nos dedicamos a hacer visible lo invisible. Ya decidiremos qué pensar en el próximo encuentro de Escribe Monstruo Escribe. Pero mientras tanto, los y las invito a, si todavía no lo hacen, a que se suscriban a mi newsletter, que es hermana, acompañante, complementaria de este podcast. Se llama igual. Pueden suscribirse en mi web, paulosoria.com.ar/newsletter. También todos los martes subo otras cosas que voy pensando sobre el cine, sobre escribir cine en general, en mi blog, que también, paulosoria.com.ar/blog, o encontrarme en las redes como @paulosoriacine. Y también, si les interesa sumarse a seminarios y talleres que voy así abriendo con cierta regularidad, lo mismo, paulosoria.com.ar/seminarios. Espero que hayan podido conectarse con su fuera de campo y que cada vez que vean una película puedan convertirse otra vez en niños
exploradores y curiosos que están descubriendo el mundo. Nos estamos escuchando en el próximo episodio de Escribe Monstruo Escribe. Hasta la próxima, monstruos y monstruas. La visita a la dimensión para pensar el guión de cine fantástico llegó a su fin. Soy Paulo Soria y los espero la próxima vez que se abra el portal para pensar en voz alta de qué se trata escribir películas de terror, ciencia ficción y aventuras.